Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Durante las clases de la semana pasada revisamos el método de las arandelas, el método de los discos y a partir de eso, consecuencia, el método de arandelas. Y en la clase anterior, esta semana, revisamos el método de cascarones cilíndricos. Podemos decir que ambos métodos son estrategias distintas para determinar un volumen de un sólido de revolución. Ahora, un mismo sólido, uno podría querer calcular su volumen, siendo sólido de revolución, ya sea usando un método o usando el otro. Y el resultado de usar uno u otro método debería ser el mismo. Eso es lo que vamos a comprobar hoy día. Así que nuestro objetivo es comprender la conexión entre ambos métodos. Así que las dos fórmulas para obtener volumen de sólido de revolución son las que podemos ver. Si la región, si la f es una función continua con valores positivos, está ubicada a la derecha, digamos, el dominio de definición intervalo de A hasta B está a la derecha de la recta vertical x igual L. Usamos esa recta vertical como eje de rotación. Tenemos la primera fórmula para el volumen, 2pi integral de A hasta B, x menos L por f de x, lo que se integra. En cambio, si tenemos la región acotada por recta vertical x igual A, x igual B, por arriba por el gráfico la función R mayúscula, abajo la función R minúscula, donde el R mayúscula y R minúscula son funciones continuas con valores positivos, definir el intervalo de A hasta B, y los valores de R son siempre mayores que los del R minúscula. Tenemos una fórmula para el volumen del sólido de revolución cuando esta región gira alrededor del eje X, que es la que ven en la segunda línea. Pi integral de AB por una diferencia cuadrada. Efectivamente, ambos valores deben ser iguales para el mismo sólido, para la misma región, si ubicamos las cosas de forma correcta, dado que ambas fórmulas corresponden a límites de sumas superiores de composiciones distintas para el mismo sólido, lo cual vamos a poner en evidencia en un ejemplo que está desarrollado. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Tenemos la región en el primer cuadrante que está acotado arriba por el gráfico de una función, a la izquierda por una recta vertical y abajo por una recta horizontal. Se hace girar alrededor del eje X para generar un sólido. Eso lo vamos a graficar. Pero ustedes pueden ver, a pesar de que eso ya está en la siguiente página. Igual 1 sobre x cuadrado, una función definida para los números positivos, decreciente, que tiene asíntotas en los dos ejes de coordenadas. Vamos a colocar las líneas rectas que acotan esto por abajo. El dibujo no está hecho a escala en absoluto, así que es solamente para entender la idea. Se hace girar alrededor del eje X. Las cosas como están ahora, se puede determinar el volumen usando el método de arandelas. Pero si cambiamos el punto de vista, también podríamos usar el método de los cascarones cilíndricos. Y la idea es justamente llegar al resultado en ambos casos y comprobar que estos resultados son iguales. Por lo cual vamos a necesitar varias cosas. Bueno. Veamos, ¿cuál es la solución? Primero, usando el método de las arandelas. Necesitamos los límites de integración y las funciones que están involucradas para el radio exterior e interior.
Lo primero es encontrar esta intersección. Esa intersección se encuentra igualando la y a 1. Por lo tanto, nuestra integral va a ser desde 1 sobre 16 hasta 1. La función que da el radio exterior, digamos, el radio exterior es justamente la función con rojo, el radio interior es 1. Por lo tanto, el volumen va a ser pi por la integral desde 1 sobre 16 hasta 1 de la diferencia cuadrada. 1 sobre x elevado a un cuarto al cuadrado menos 1 al cuadrado de x. Con eso vamos a tener el volumen del sólido de revolución. Ahí tenemos el dibujo con algo más de precisión. No se alcanza a ver el eje X, está un poco más abajo en la figura. Lo tenemos por el método de Arandela lo que habíamos escrito anteriormente. El volumen es pi, la integral de 1 sobre 16 hasta 1 de 1 sobre x elevado a un medio menos 1. Verifiquemos que esto sea, todo lo demás sea correcto. Porque una vez que llegamos a esto ya sabemos calcular. Este x elevado a menos un medio, así que la integral es justamente 2 raíz de x. Está bien. Menos x. Se reemplaza en 1 y 1 sobre 16. Me quedaría pi. Al reemplazar x igual a 1 me queda 2 menos 1. Al reemplazar 1 sobre 16 me queda 2 por un cuarto menos 1 sobre 16. Y eso es 1 menos un medio más 1 sobre 16 es igual a lo que está aquí. Está todo bien. Entonces debemos tener en mente este resultado. Porque hemos usado el método de arandelas, hemos demostrado que el volumen en las unidades correspondientes, esto es 9 pi sobre 16. Si usamos el método de los cascarones cilíndricos, tenemos que llegar al mismo resultado. Así que debemos tener ese resultado en mente. Ahora tenemos que repetir la figura, pero usando cascarones cilíndricos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, voy a aclarar que el dibujo no está hecho a escala, pero nos va a dar una idea de lo que tenemos que hacer. Veamos. Acá tenemos 1 sobre 16. Acá tenemos el 1 que habíamos encontrado anteriormente. Esto también es 1. Si queremos usar el método de los cascarones cilíndricos, tendríamos que utilizar una variable y a lo largo del eje y.
Para ese valor de Y, lo que estamos pensando es dibujar esa línea horizontal, digamos. O si ayuda un poco más a la explicación, pensemos en darle un grosor pequeño. Y ese rectángulo delgado, al hacerlo girar alrededor del eje X, me da un cascarón cilíndrico. Por lo tanto, ahora tenemos que reconocer el radio del cascarón y la altura del cascarón. Y además tenemos que saber cuál es mi intervalo por integrar. Esto empieza en y igual 1, pero no sabemos todavía dónde termina. Así que es lo primero que vamos a calcular. O sea, bueno, esto sale de aquí. Si x igual a 1 sobre 16, y tiene que ser 1 sobre 16 elevado a un cuarto. Eso básicamente es 16 elevado a un cuarto, y eso igual a 2. Así que la integral va a ser desde 1 hasta 2. Además, tenemos que encontrar el radio del cascarón, es y, la altura del cascarón. Tenemos que expresar esto siendo x como función de y. Tenemos x elevado a un cuarto es 1 sobre y, x es 1 sobre y a la cuarta. Ahí tenemos todos los elementos necesarios. Entonces, nuestra región son todos los puntos en el plano cartesiano. X se mueve entre 1 sobre 16 y 1, y Y se mueve para un valor dado de X entre 1 y 1 sobre X elevado a un cuarto. Tenemos que reescribir un poco las cosas aquí. Nos conviene decir con lo que ya tenemos. Son todos los puntos X, Y, donde el Y se mueve entre 1 y 2. Y el X, para un valor dado de Y, se mueve entre 1 sobre 16 y la función que acabamos de encontrar. Lo hacemos girar alrededor del eje X. Para determinar el volumen por metro de cascarones, el radio del cascarón es Y, eso es más o menos evidente en la figura, porque el eje de rotación es el eje X y los valores de Y son positivos. La altura del cascarón es este punto a la derecha menos el punto a la izquierda. Entonces, para ponerlo en evidencia, bueno, el punto de la izquierda ya sabemos cuál es. El punto de la derecha es, según esta fórmula, 1 sobre Y a la cuarta. Así que tenemos el radio y tenemos la altura del cascarón. Y tenemos el intervalo de integración. Con todo eso, el volumen es dado por la integral, bueno, 2pi, integral desde 1 hasta 2, el radio Y por la altura, 1 sobre Y a la cuarta menos 1 sobre 16. Calculamos lo que tenemos que calcular. 2pi, integral de Y a la menos 3 menos Y sobre 16. Esto es Y a la menos 2. O sea, sobre menos 2. Menos Y cuadrado sobre 32. Reemplazando en 1 y 2. Calculamos lo que tenemos que calcular aquí. La fila más grande mejor.
Veamos, al reemplazar y por 2 me queda menos 1 sobre 8. Menos 4 sobre 32, que también es 1 sobre 8. Menos, ahora reemplazamos el y por 1, me queda menos 1 medio. Menos 1 sobre 32. En algún momento podríamos usar 2 para simplificar cosas dentro, pero en realidad lo vamos a dejar para más adelante. Veamos qué tenemos. En el primer paréntesis podemos calcular, tenemos menos 1/4. El menos de acá lo usamos para cambiar signo todo lo que está dentro. Aquí podemos tomar denominador 32. Me va a quedar menos 8 más 16, eso es 8, y 8 más 1 es 9. Y por lo tanto el resultado, porque aquí es importante llegar al resultado, es 9pi. El 2 simplifica con el 32, me queda 16. Igual al resultado que teníamos con el otro método. Así que eso es lo que tenemos que enfatizar aquí. Por eso calculamos hasta llegar al resultado final. Usamos el método de las arandelas para encontrar el volumen. Obtuvimos un resultado. Usamos el método de los cascarones cilíndricos para calcular el mismo volumen. La estrategia era un poco distinta, pero el resultado sigue siendo el mismo. Y eso es lo que tenemos que destacar aquí. Básicamente lo importante es esto. O sea, al final de todo, lo importante, además de cómo hacemos para llegar al resultado, es que en los dos casos tenemos el mismo resultado final. No sé si tienen alguna duda sobre esto, me quieran preguntar. Bueno, al parecer no, así que vamos a lo siguiente. Ciertamente no es una casualidad que el resultado fuera lo mismo con dos métodos distintos, pero eso lo tenemos que formalizar, y a pesar de que una formalización requiere de muchos casos para contemplar, aquí vamos a revisar uno bien para saber, digamos, por qué razón los dos métodos dan el mismo resultado. Es decir, vamos a tomar un mismo sólido de revolución, vamos a escribir las integrales que nos permiten calcular ese volumen, ya sea por arandelas, ya sea por cascarones cilíndricos, y vamos a demostrar que ambos son iguales. Y así vamos a ver, por lo menos en ese tipo de casos, que las cosas funcionan como deberían funcionar. Digamos, un caso general sería como reunir algunos teoremas de esta misma naturaleza y todos se muestran igual. Entonces, por lo menos con uno ya está, que hagamos bien, es suficiente. Así que el siguiente resultado nos permite formalizar la conexión entre los dos métodos. ¿Cuál es el teorema? Tengo una función definida en un intervalo b con valores reales. El a es positivo. Esto es importante porque vamos a hacer girar la región que aparece alrededor del eje Y. Entonces, la positiva hace que todo funcione correcto. La función es estrictamente creciente, derivable y tiene una inversa continua. Esto lo podemos graficar para saber cuál es el aspecto en general de esa función. En el eje X tenemos el intervalo de A hasta B. En el eje Y tenemos desde f de A hasta f de B. Tenemos nuestra función
con todas las propiedades que ahí están indicadas. Eje X, eje Y. Creo que nada se nos olvida. Si se hace girar alrededor del eje Y, la región acotada que ustedes pueden observar aquí, son todos los puntos en el plano cartesiano donde X se mueve entre A y B, así que hay que pensar en esa franja vertical. Y para un valor dado de X, el Y se mueve entre f de X y f de B. Vamos a completar el gráfico para saber cuál es esa región. Eso. Que es una línea que nos va a ayudar a entender, pero luego la vamos a borrar. El X se mueve entre A y B. Y para un valor de X entre A y B, el Y se mueve entre el gráfico y f de B. Así que básicamente el pedacito de arriba el que nos importa. Y al mover X, nos aparece una región, digamos así, tipo triangular, pero hacia arriba. ¿Qué es eso? Lo que vamos a colorear ahora. Esa región acotada por el gráfico de f, la recta horizontal y igual f de b, la recta vertical x igual a. Lo que hacemos girar alrededor del eje Y. Bien. Por una parte, si usamos el método de las arandelas, el volumen es lo que está escrito en la primera de las integrales. 2pi, integral desde A hasta b, x como el radio del cascarón, y f de b menos f de x como la altura del cascarón. Así que la primera son cascarones cilíndricos. Nosotros sabemos que esto nos permite calcular el volumen. En el otro caso es usar y como variable de integración y recurrir a las arandelas. En ese caso, el radio exterior es dado por el gráfico de la función, pero lo tenemos que invertir. Así que nos queda x igual a la función inversa de y. Y el radio interior es a. Así que lo que tenemos es, en la segunda integral, desde f de a hasta f de b, bueno, pi, que normalmente en los cálculos sacamos eso de la integral, y una diferencia de cuadrados, radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. La segunda integral es lo que nos da el método de arandelas. Y el teorema establece que cualquiera de los dos métodos que usemos nos va a dar el mismo resultado, que es el volumen del sólido de revolución. Por lo menos para este tipo de figura. Y la demostración de esto, que es la página siguiente, viene de cambiar el b por una variable. Les voy a decir de qué se trata esto. Voy a hacer esta situación que tenemos aquí. Tomar una variable t en el eje x. Aquí tenemos f de t. Considerar esta región abajo. Escribir el volumen de sólido de revolución de esa región azul como función de t de dos maneras distintas, como lo que ustedes pueden ver aquí en ese estilo, a la izquierda y a la derecha. Esas dos son funciones de t que tienen que coincidir en un punto y que tienen que tener la misma derivada, y con eso ya sabemos que son la misma función. Así que una vez descrita la estrategia, veamos de qué se trata esto. Para comprobar la igualdad entre las integrales, básicamente, con la hipótesis que tenemos, vamos a considerar estas dos funciones. Entonces la primera función es como del método de las arandelas, pero usando t en vez de b. Esa es la función W. Entonces, antes decía integral de f a f de b, para hacer
desde f de a hasta f de t, de la misma expresión. Entonces básicamente es cambiar el b por t, en todas las partes donde aparezca el b. En el S tenemos integral de a a t en lugar de integral de a a b, y ahí calculamos. Hay que justificar que ambas coinciden en un punto del intervalo y que tiene la misma derivada. Que coinciden en el mismo punto, eso es fácil si elegimos t igual a a. Vamos a hacer todos estos detalles. Entonces w en a es la integral de fa hasta fa de alguna función continua. Eso es 0. S de a es la integral desde a hasta a de una función continua. Eso también es 0. Así que en a son iguales. En cuanto a las derivadas, aquí hay que calcular con más detalle. Veamos. Y hay una que vamos a tener que calcular con cuidado, así que... O sea, hay una que no vamos a poder usar directamente el teorema fundamental, así que hay que ir con cuidado nada más. Al derivar w de t, vemos que aquí, dentro de la integral, no hay variable t. Hay variable y, pero no hay variable t. Por lo tanto, puedo usar directamente el teorema fundamental. Lo que habíamos llamado como primera versión del teorema fundamental, que nos dice tomar la función dentro y reemplazar y por f de t. Entonces, f a la menos 1 de f de t es t menos a cuadrado. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Donde hay y, reemplazo el f de t. Ahora, como no hay t acá, sino que hay f de t en el extremo superior, bueno, el extremo inferior es constante, pero el superior hay f de t. Así que multiplico por la derivada de la f. Así que ya tenemos una expresión que se ve bien simple para el w'. En cuanto al s, no es tan directo, porque tenemos el t dentro de la función integral, así que no es llegar y usar el primer teorema fundamental del cálculo, a pesar de que arriba es t y abajo es constante. Hay que básicamente separar en dos integrales. Esto ya lo hemos visto en algún ejercicio en clases anteriores. Uno tiene que trabajar con esa integral y separar algunas cosas. Así que antes de derivar, vamos a escribir de nuevo el s de t como... Vamos a sacar 2pi de ahí. Realmente no incomoda tener eso dentro o fuera de la integral. Integral de a a t. Vamos a distribuir x f t de x menos x f de x. 2pi. Aquí separamos en dos integrales. X f de t de x menos 2pi integral de a t x f de x de x. Un paso más antes de derivar. 2pi. En la primera integral, f de t es constante para efectos de la integración, así que lo puedo sacar de ahí también. F de t, integral de a a t, x de x. Esa integral de x con respecto a la variable x se puede calcular, pero no lo vamos a hacer porque básicamente lo único que necesito es... En realidad, bueno... Sí, lo vamos a hacer para simplificar algunas cosas. Menos 2pi integral de a a t. Aquí no hay opción de calcular. Igual.
pi f de t. El 2 lo voy a regresar a la integral, porque la integral de 2x es x cuadrado. Y al reemplazar los extremos me queda t cuadrado menos a cuadrado. Menos 2pi, integral de a hasta t, x f de x, de x. Y aquí derivamos. Derivamos pi. Aquí tengo de una derivada un producto. Así que derivo el primero. Y vemos que ya tenemos la expresión a la que queremos llegar arriba. Así que veamos que el otro término que viene de acá, de la derivada del producto, se cancele con lo que viene después. Más pi f de t por la derivada del segundo, que es 2t. Menos 2pi. Y aquí usando el teorema fundamental del cálculo, me queda t f de t. Y efectivamente, tengo 2pi, tf de t, negativo, acá positivo, se cancelan. Y me da como resultado final pi, voy a escribir la diferencia de cuadrados, f'. Y eso es lo mismo que la derivada del w. Así que dado que las funciones w y s coinciden en el punto A, y tienen la misma derivada en todos los puntos, en el interior del intervalo, eso es suficiente para decir que las funciones son iguales. Para todo t en el intervalo de A, B. Eso significa básicamente que los dos métodos dan el mismo resultado. Vamos a pasar a la siguiente página, donde tenemos algunos ejercicios propuestos. Ejercicios. El primero y el tercero son de secciones transversales y el segundo es de sólidos de revolución. Método disco, arandelas, cascarones cilíndricos. Igual van a estar los tres ejercicios propuestos y van a tener algunos minutos para resolver. Con lo cual vamos a detener la grabación por ahora. Bien, de los tres ejercicios vamos a revisar el segundo, que corresponde a un sólido de revolución. Si tenemos una circunferencia y la hacemos girar alrededor de un eje que no intersecta la circunferencia, obtenemos un sólido de revolución que se llama toro. Esto ya lo hemos revisado en una clase anterior. Sin embargo, nuevamente lo vamos a hacer, que al menos así lo indica el ejercicio. En una parte 1 hay que hacer un esbozo de lo que nos permite calcular. O sea, un esbozo de la circunferencia y el eje de rotación. Y en la parte segunda tenemos que calcular el volumen usando los dos métodos, el de arandelas y el de cascarones cilíndricos. Así que vamos a calcular usando arandelas primero, que esto es lo que hicimos en una clase anterior. Para eso tenemos que usar la variable y como variable de integración para formar arandelas. Y se mueve entre menos r minúscula y r minúscula. El radio exterior es r mayúscula más la parte superior de la circunferencia, digamos la semicircunferencia más alejada del eje Y, para lo cual tenemos que encontrar x como función de y en la ecuación de la circunferencia. Teníamos lo siguiente.
x menos r mayúscula al cuadrado más y al cuadrado igual a r minúscula al cuadrado. Y tenemos que encontrar x. Siempre pensando en y que se mueve el intervalo que ya dijimos. Así que tomando raíz cuadrada positiva y negativa para las dos, digamos, y después sumando r, veamos qué nos va a quedar. Ya tenemos especificado el radio exterior y el radio interior. Por lo tanto, ya sabemos que ingresar a la integral, que nos permite calcular el volumen. El volumen es pi, la integral de menos r hasta r, de una diferencia cuadrada. R más la raíz cuadrada, menos r menos la raíz cuadrada. Aquí tenemos, falta un cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrado. Aquí tenemos r mayúscula cuadrado, aquí también se van a cancelar. Aquí tenemos r minúscula cuadrado menos i cuadrado, aquí también se van a cancelar. Aquí tenemos el doble producto positivo, aquí negativo, se termina sumando. Esto es 4 r mayúscula a la raíz cuadrada. Esto es, bueno, 4 r mayúscula pi, la integral de menos r hasta r de la raíz cuadrada. Igual 4r pi por esta integral, ya sea por una sustitución trigonométrica, ya sea por un argumento geométrico que también lo revisamos en su momento. Esta integral es pi r minúscula al cuadrado sobre 2. Finalmente el volumen es 2pi cuadrado r mayúscula r minúscula al cuadrado. Ahora nos vamos a concentrar en el método de los cascarones cilíndricos, que es como, entre comillas, lo nuevo de lo que tenemos que hacer ahora. Ahora tenemos que considerar una variable x que se mueve entre r menos r y r más r, r mayúscula menos r minúscula, hasta r mayúscula menos r minúscula. El radio del cascarón es x, y la altura del cascarón es lo que tenemos que determinar. Bueno, tenemos que encontrar también las funciones y en función de x. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestras funciones por arriba y por abajo. El radio es x. Y la altura es... La altura es la función de arriba menos la función de abajo. A fin de cuentas es 2 veces la raíz cuadrada. Así que el volumen que tenemos es 2pi por la integral
R mayúscula menos R minúscula, R mayúscula más R minúscula de X por la altura. Ese factor 2 lo hubiéramos dejado fuera de la integral y lo usábamos, por ejemplo, calculando la mitad superior y después multiplicando por 2. O sea, hay argumentos de simetría que nos permitía llegar a esto también. ¿Qué vamos a tener? Tenemos 4pi integral. Vamos a hacer un cambio, si a ustedes les parece adecuado, un cambio de variables que no es más que es una traslación. Vamos a respetar eso, así que vamos a cambiar las letras. Con eso acá tenemos la integral desde menos R minúscula hasta R minúscula. Aquí tenemos X más R. O sea, tenemos T más R, mayúscula. El 2 ya está afuera. Raíz de R cuadrado menos T cuadrado de T. Separamos dos integrales. En la segunda podemos sacar R como constante. En la primera tenemos una función impar, de manera que todo eso es 0. Y en la segunda esta integral ya la vimos arriba. O sea, básicamente la segunda es básicamente lo mismo que teníamos arriba, así que ya sabemos el resultado de esto. Y eso nos permite resolver el ejercicio. Usando los dos métodos encontramos el volumen y hemos llegado al mismo resultado. Ya para ir cerrando la clase de hoy, si tienen alguna duda me avisan. Respondemos las dudas. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El X que está en el integrando es siempre el radio en el método de los cascarones cilíndricos? No siempre. En este caso No sí, siempre. sí, porque estamos usando el X como variable, estamos girando alrededor del eje Y. Y el X está a la derecha. En esa circunstancia, el X a la derecha del eje Y, usando el eje Y como eje de rotación, ahí sí, es X. Ah, ya. En otra ocasión el eje de rotación puede estar en otra parte y las cosas cambian. Incluso, que no lo hemos revisado todavía en los ejemplos, si el eje está al otro lado y el X está a la izquierda, hay que cambiar las cosas. Entonces, en eso lo importante es saber determinar el radio del cascarón. Ah, ya. Gracias, profe. En estos casos sí es lo que estábamos diciendo. Si el eje de rotación es Y y estamos a la derecha, es simplemente X. Si tenemos más dudas, se pueden preguntar. Al parecer no, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima clase.